Desperté en esa cama de hospital con el cuerpo adolorido y el alma rota, sin saber que mi propio hijo había aprovechado mi vulnerabilidad para traicionarme de la forma más vil. Mientras los médicos me mantenían sedada después de la cirugía de emergencia, él estaba en la notaría firmando papeles que cambiaban mi destino. Sigue hasta el final para descubrir cómo una madre descubre la peor traición y cómo logró hacer justicia. Me llamo Teresa, tengo 62 años y durante 35 años trabajé limpiando casas en la Ciudad de México para que mi hijo Roberto tuviera todo lo que yo nunca tuve. Mi esposo murió cuando Roberto tenía apenas 6 años, un accidente en la construcción que me dejó viuda, sin pensión, sin nada más que mis manos y mi voluntad de hierro. Recuerdo esa mañana fría de noviembre cuando me dieron la noticia, el olor a café quemado en la cocina, el sonido de la lluvia golpeando las ventanas de nuestro departamento en la colonia Guerrero. Roberto lloraba abrazado a mi falda sin entender por qué su papá no volvería a casa. Le prometí entre lágrimas que jamás le faltaría nada, que estudiaría, que sería alguien en la vida. Y cumplí esa promesa con sangre, sudor y sacrificio. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche, de lunes a sábado. Limpiaba 3 casas al día en las colonias Polanco y Lomas de Chapultepec. Casas enormes donde vivían familias que gastaban en una cena lo que yo ganaba en un mes. Llegaba a casa con las rodillas hinchadas, las manos agrietadas por los productos de limpieza, los pies ardiendo dentro de esos zapatos baratos que compraba en el tianguis. Pero cuando veía a Roberto estudiando en la mesa del comedor, con sus libros abiertos y su rostro concentrado, todo valía la pena. Le pagué escuela privada desde la primaria, uniformes nuevos cada año, útiles de marca, clases de inglés los sábados. Yo comía frijoles y tortillas para que él pudiera llevar lunch completo. Usaba la misma ropa durante años para comprarle tenis Nike que sus compañeros tenían. ¿Te ha pasado algo parecido? Cuéntalo en los comentarios. Roberto creció siendo un buen hijo, o eso creía yo. Me ayudaba con las compras, me abrazaba cuando llegaba cansada, me decía que cuando fuera grande me compraría una casa y yo nunca más tendría que trabajar. Esas promesas me llenaban el corazón de esperanza. Logré que entrara a la universidad, a estudiar administración de empresas en una universidad privada que me costaba casi todo mi sueldo. Tuve que pedir prestado, empeñar las pocas joyas que tenía de mi matrimonio, trabajar domingos extra, pero lo logré. Mi hijo se graduó con honores a los 24 años. Recuerdo su ceremonia de graduación, yo sentada en el auditorio con mi mejor vestido, ese azul marino que había comprado en el mercado de Tepito, llorando de orgullo mientras él recibía su título. Pensé que finalmente habíamos llegado a puerto seguro. Pero las cosas comenzaron a cambiar cuando conoció a Vanessa. Ella era compañera de trabajo en la empresa donde Roberto consiguió su primer empleo como gerente junior. Venía de una familia acomodada de Coyoacán. Había estudiado en escuelas bilingües. Hablaba inglés perfecto. Tenía ese aire de superioridad que me hacía sentir pequeña. La primera vez que la trajo a casa, hace 5 años, noté cómo miraba nuestro departamento humilde con desprecio apenas disimulado. Observó las paredes con pintura descascarada, los muebles viejos pero limpios, las cortinas que yo misma había cosido. ¡Qué acogedor!, dijo con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos fríos. Desde ese día, comencé a sentir la distancia. Roberto empezó a visitarme menos, siempre con excusas de trabajo, de compromisos sociales, de cenas con los jefes. Cuando venía, Vanessa lo acompañaba y se la pasaba pegada al teléfono, suspirando con impaciencia, mirando su reloj de marca. «Roberto, ya es tarde, tenemos que irnos», decía interrumpiendo nuestras conversaciones. Yo preparaba la comida que a mi hijo le gustaba: pozole rojo, tamales de mole, chiles en nogada en septiembre. Vanessa apenas probaba bocado, haciendo gestos de asco. «Ay, es que estoy a dieta, Teresa, tú entiendes», decía tocándose la cintura inexistente. Roberto, que antes se comía 3 platos, ahora también dejaba la comida en el plato. «Mamá, es que ya comimos algo antes,
mentía evitando mi mirada. Se casaron hace 3 años en una boda lujosa, en un jardín de Cuernavaca, que pagaron los padres de Vanessa. Yo no pude ayudar económicamente. Apenas me alcanzó para comprarme un vestido decente para la ocasión. Me sentaron en una mesa al fondo, lejos de la mesa principal, junto a primos lejanos que no conocían a nadie. Durante el banquete, escuché a las amigas de Vanessa susurrando y riendo. «Esa señora es la mamá de Roberto, parece la sirvienta», dijo una con vestido de lentejuelas. «Pobrecito Roberto, qué vergüenza debe darle su origen», respondió otra. Las palabras me atravesaron como cuchillos. Roberto estaba demasiado ocupado brindando con sus nuevos amigos para notar mis lágrimas. Después de la boda, las visitas se volvieron aún más escasas. Tal vez una vez al mes, si acaso. Siempre rápidas, siempre tensas. Vanessa ni siquiera se sentaba. Se quedaba de pie cerca de la puerta como temiendo contagiarse de pobreza. Yo intentaba hablar con Roberto sobre su vida, su trabajo, sus planes. Él respondía con monosílabos, distraído, mirando también su teléfono. «Mamá, no tengo tiempo para estas pláticas. Tengo 1000 cosas pendientes», decía con un tono que nunca antes había usado conmigo. Un tono duro, impaciente, casi cruel. Hace 2 años, cuando cumplí 60, decidí hacer algo inteligente con el dinero que había ahorrado durante décadas. Vendí un terrenito que mi esposo me había dejado en Hidalgo, una parcela pequeña, pero que logré vender en 400,000 pesos. Era mi único patrimonio, mi seguro para la vejez. Pero además, tenía ahorrados en tandas y en el banco otros 300,000 pesos, fruto de 35 años de sacrificio extremo. Con ese dinero total de 700,000 pesos, decidí hacer algo que me daba tranquilidad: poner a Roberto como beneficiario de mi cuenta bancaria y de una póliza de seguro de vida que contraté. Pensé que si me pasaba algo, él estaría protegido, tendría algo para empezar mejor su vida con Vanessa, tal vez comprar un departamento más grande. Era mi forma de seguir cuidándolo incluso después de mi muerte. Fui al banco acompañada de Roberto. Era un martes de marzo, hacía calor y el banco estaba lleno. «Mijo, quiero ponerte como beneficiario de mi cuenta y de mi seguro», le dije mientras esperábamos. Él sonrió, me abrazó. «Mamá, no tienes que hacer esto. Tú vas a vivir muchos años más», dijo con ternura. Esa ternura que yo extrañaba tanto. Firmamos los papeles juntos. El ejecutivo del banco nos explicó todo, los términos, las condiciones, que en caso de mi fallecimiento o incapacidad, Roberto tendría acceso inmediato a los fondos. Salimos de ahí y fuimos a comer tacos a un puesto que nos gustaba cuando él era niño. Fue uno de los últimos días verdaderamente felices que recuerdo con mi hijo. Si esta historia te remueve, dale like y compártela con alguien que necesita escucharla. Los meses pasaron y mi salud comenzó a deteriorarse. El trabajo pesado de tantos años estaba cobrando factura. Empecé a sentir dolores intensos en el abdomen, náuseas constantes, pérdida de peso. Al principio lo ignoré, como hacen las mujeres trabajadoras que no pueden darse el lujo de enfermarse. Pero el dolor se volvió insoportable. Una de las señoras para las que trabajaba, la señora Carmela de Polanco, una mujer mayor muy bondadosa, me insistió que fuera al médico. «Teresa, te ves muy mal, tienes que checarte», me decía preocupada. Finalmente fui al hospital público. Después de estudios y más estudios, el diagnóstico llegó como un martillazo. Cálculos biliares complicados con infección. Necesitaba cirugía urgente. Llamé a Roberto aterrada. Era un jueves por la noche, llovía a cántaros. «Mijo, necesito operarme. Los doctores dicen que es urgente», le dije con la voz quebrada. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Mamá, estoy en una cena de trabajo importante. Luego te llamo», respondió apurado. Escuché risas de fondo, música, el tintineo de copas. Colgó sin decir adiós. Lloré toda esa noche sola en mi departamento, abrazada a mi almohada.
sintiendo el dolor físico y el dolor del alma mezclándose en una agonía terrible. La cirugía se programó para el lunes siguiente de emergencia. Llegué sola al hospital, cargando mi bolsa con lo necesario. Roberto apareció el domingo en la noche, rápido, acompañado de Vanessa, que ni siquiera bajó del coche. «Mamá, aquí estoy, todo va a salir bien», dijo, dándome un abrazo mecánico. Le di las llaves de mi departamento. «Mijo, por si necesitas algo, ahí está todo. Mis papeles importantes están en el cajón del ropero», le dije. Él tomó las llaves sin mucho interés. «No te preocupes, mamá, descansa», dijo y se fue. La cirugía fue el lunes a las 7 de la mañana. Recuerdo el olor a desinfectante, las luces blancas del quirófano, la voz del anestesiólogo diciéndome que contara hasta 10. No llegué ni al 5. Me hundí en la oscuridad profunda. La operación duró 6 horas. Fue más complicada de lo esperado. Tuvieron que extraer la vesícula completamente, limpiar una infección severa, reparar daños en conductos biliares. Cuando desperté en recuperación, estaba llena de tubos, monitores, cables. El dolor era inmenso a pesar de los medicamentos. Una enfermera me explicó que todo había salido bien, pero que debía permanecer sedada y en observación durante al menos 2 días más. Me volvieron a dormir. Lo que yo no sabía, lo que jamás hubiera imaginado en mis peores pesadillas, era que mientras yo estaba en esa cama luchando entre la vida y la muerte, Roberto estaba ejecutando un plan que había preparado con Vanessa durante meses. Con mis llaves, entró a mi departamento y buscó todos mis documentos. Encontró los papeles del banco, las pólizas de seguro, todo. El martes en la mañana, mientras yo seguía inconsciente en el hospital, él fue al banco con una carta poder que había falsificado con mi firma. No sé cómo lo logró, si sobornó a alguien o si simplemente tuvo suerte con un empleado negligente, pero consiguió hacer cambios en mi cuenta. Eliminó su nombre como simple beneficiario y se puso como cotitular de la cuenta. Eso significaba que ahora tenía acceso completo a mi dinero en vida, no solo en caso de mi muerte. Los 700,000 pesos que representaban mi vida entera de sacrificio ahora estaban a su disposición. Pero no se detuvo ahí. También fue a la aseguradora y cambió el beneficiario de mi póliza de vida. Ya no era él solo. Ahora era Vanessa, la beneficiaria principal. Mi nuera, esa mujer que me despreciaba, que me trataba como basura, sería quien recibiría el dinero si yo moría. Desperté completamente el miércoles por la tarde. La cabeza me daba vueltas, tenía sed, sentía el cuerpo como si me hubiera pasado un tráiler por encima. La enfermera de turno, una mujer joven llamada Patricia, me ayudó a incorporarme un poco. «¿Cómo se siente, señora Teresa?», preguntó con dulzura. «¿Ha venido mi hijo?», fue lo primero que pregunté. Ella negó con la cabeza. «No ha venido nadie, señora, pero en recepción dejaron un mensaje para usted». Me trajo un papel. Era un mensaje escueto de Roberto. «Mamá, no puedo ir al hospital, mucho trabajo. Cuídate, Roberto». Sentí una punzada en el pecho que no era de la cirugía. Estuve internada 5 días más. 5 días en los que Roberto no apareció ni una sola vez. Llamaba cada 2 días, conversaciones de 30 segundos. «¿Cómo estás? Bien, qué bueno. Yo estoy ocupado. Luego te veo». Y colgaba. Las enfermeras me miraban con lástima. Veían a otros pacientes rodeados de familia, flores, globos, visitas constantes. Yo estaba sola en esa cama con vista a la pared gris del hospital. Me dieron de alta un sábado. Tuve que pagar un taxi para volver a casa porque Roberto dijo que no podía recogerme. «Es que Vanessa y yo tenemos un compromiso familiar, mamá. Discúlpanos», dijo por teléfono sin un ápice de culpa en la voz. Llegué a mi departamento adolorida, débil, apenas pudiendo caminar. Abrí la puerta y encontré todo revuelto. Cajones abiertos, papeles fuera de lugar, mis documentos personales desperdigados sobre la cama. Me asusté pensando que habían entrado ladrones. Revisé todo con el corazón latiéndome fuerte.
La televisión seguía ahí, mi pequeño joyero, con aretes de fantasía también. No faltaba nada material, pero algo me decía que algo malo había pasado. Busqué mis documentos importantes. Los papeles del banco estaban, pero noté que faltaba una copia, la que yo guardaba de los beneficiarios. Las pólizas del seguro también estaban, pero arrugadas como si alguien las hubiera revisado con prisa. Llamé a Roberto. «Mijo, ¿entraste a mi departamento mientras estaba en el hospital?», pregunté tratando de sonar calmada. «Sí, mamá, pasé a regar tus plantas», mintió descaradamente. «Yo no tengo plantas». «¿Moviste mis papeles?», insistí. «No, mamá, estás confundida por los medicamentos, descansa», dijo con condescendencia y colgó. Algo no estaba bien. Lo sentía en las entrañas, pero estaba tan débil, tan cansada, que decidí dejarlo pasar. Pasaron 2 semanas de recuperación en casa. Roberto vino una vez, el domingo, con Vanessa. Estuvieron 20 minutos. «¿Cómo sigues, mamá?», preguntó sin realmente escuchar la respuesta. Vanessa ni siquiera se quitó los lentes oscuros. Se quedó junto a la puerta revisando su teléfono. «Roberto, vámonos ya. Prometimos ir con mis papás a comer», dijo con tono mandón. Él obedeció como perrito faldero. «Cuídate, mamá», dijo, y salieron apurados. Un mes después de la cirugía, me sentía mejor y decidí ir al banco a revisar mi cuenta, ver cuánto había gastado en gastos médicos, planear cómo recuperarme económicamente. Era un miércoles soleado de mayo. Llegué al banco, pedí mi estado de cuenta en ventanilla. La cajera me miró extrañada. «Señora Teresa, para eso necesita venir con el señor Roberto. Él es el cotitular ahora», dijo. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. «¿Cotitular? No. Él es solo beneficiario en caso de que yo muera», respondí confundida. «No, señora. Según nuestros registros, desde el 19 de abril, es cotitular con acceso total a la cuenta. El 19 de abril. El martes siguiente a mi cirugía. El día que yo estaba sedada en recuperación, inconsciente, vulnerable, confiando en que mi hijo me cuidaba». «Tiene que haber un error», dije con voz temblorosa. El ejecutivo que me atendió inicialmente fue llamado. Revisó el sistema. «No hay error, señora Teresa. Aquí está el documento firmado por usted autorizando el cambio», dijo, mostrándome una carta en computadora. La firma al final se parecía a la mía, pero yo sabía que no la había hecho. «Yo estaba en el hospital ese día, inconsciente por una cirugía», dije casi gritando. «¿Tiene pruebas de eso?», preguntó el ejecutivo con frialdad burocrática. Salí del banco tambaleándome. Las piernas no me respondían. Me senté en una banca del parque cercano, incapaz de procesar lo que acababa de descubrir. Mi hijo, mi Roberto, el niño que había criado con tanto amor, me había traicionado de la forma más cobarde y vil. Había aprovechado mi momento más vulnerable, cuando estaba sedada y luchando por sobrevivir, para robarme. Porque eso era un robo. Me había robado mi autonomía, mi seguridad, mi futuro. Llamé a Roberto con las manos temblando. «Roberto, necesito que vengas ahora. Es urgente», dije intentando mantener la calma. «Mamá, estoy trabajando. ¿Qué pasó?», preguntó con fastidio. «Estuve en el banco. Sé lo que hiciste», dije con voz dura. Hubo un silencio largo. Podía escuchar su respiración acelerada. «No sé de qué hablas», dijo finalmente. «Roberto, por favor, dime que no es verdad. Dime que hay una explicación», supliqué, sintiendo las lágrimas correr por mi rostro arrugado. «Mamá, ese dinero tarde o temprano sería mío. Solo adelanté el proceso. Es para mi bien, para mi futuro, para poder comprarnos un departamento mejor. Tú deberías estar feliz de ayudarnos», dijo con una lógica retorcida que me heló la sangre. ¿Feliz? ¿Feliz de que me robaras mientras estaba inconsciente en un hospital? ¿Feliz de que traicionaras mi confianza de la forma más vil? Grité sin importarme que la gente en el parque me mirara. «No seas dramática, mamá. Sigues siendo beneficiaria parcial.
y Vanessa necesita estar protegida. Ella es mi esposa, mi prioridad ahora, no tú, dijo con palabras que me rompieron en 1000 pedazos. ¿Y yo qué soy? Ya no soy nada para ti, pregunté llorando. Eres mi madre, pero ya cumpliste tu función. Yo tengo mi propia vida ahora. Además, ese dinero es mejor que esté en nuestras manos. Tú no sabes administrarlo, podrías perderlo todo, respondió con un paternalismo insultante. Colgué. No podía seguir escuchando. Me quedé en esa banca del parque durante horas, viendo pasar a familias felices, niños corriendo, parejas de ancianos tomados de la mano. Me pregunté en qué momento había fallado, en qué momento mi hijo se había convertido en este monstruo de ingratitud. Recordé todas las veces que me había negado comida para que él comiera bien, todas las noches que dormí pocas horas para trabajar más, todos los dolores y sacrificios que había soportado pensando que estaba construyendo un futuro para un hijo agradecido y amoroso. Llegué a casa cuando ya oscurecía. Me senté en la mesa de la cocina, esa mesa vieja donde Roberto había estudiado toda su infancia. Abrí mi monedero. Tenía 300 pesos en efectivo. Eso era todo lo que me quedaba en el mundo. Los 700,000 pesos en el banco ya no eran solo míos. Roberto podía sacarlos cuando quisiera sin mi permiso. Mi seguro de vida ya no le daría nada a él, sino a Vanessa. Sentí un vacío enorme en el pecho, una oscuridad que nunca antes había experimentado. Esa noche no pude dormir. Me levanté a las 3 de la mañana y busqué entre mis cosas los papeles del hospital, los recibos, las notas médicas. Encontré el reporte de cirugía que indicaba las fechas exactas en que estuve bajo anestesia general y sedada en recuperación. El 19 de abril a las 9 de la mañana yo estaba completamente inconsciente. Tenía pruebas. ¿Pero de qué me servían? ¿Iba a demandar a mi propio hijo? ¿Iba a exponerlo públicamente como un ladrón? Los días siguientes fueron un infierno. No podía comer, no podía dormir, no podía dejar de pensar en la traición. Bajé 5 kilos en 2 semanas. La señora Carmela notó mi estado. Teresa, ¿qué te pasa? Te ves terrible, me dijo un día que llegué a limpiar su casa arrastrando los pies. Me quebré. Le conté todo entre sollozos. Ella me abrazó como una madre. Ay, hija, qué ingrato te salió ese muchacho, pero no te quedes así, tienes que hacer algo, tienes que defenderte, me dijo con firmeza. Decidí ir a la aseguradora a verificar lo del cambio de beneficiario. Llegué a las oficinas en Insurgentes un viernes por la mañana. La empleada que me atendió revisó mi póliza en el sistema. Efectivamente, señora Teresa, el cambio se hizo el 20 de abril. El nuevo beneficiario principal es la señora Vanessa Mendoza de Ruiz, confirmó. Pero yo no autoricé ese cambio, yo estaba hospitalizada, dije, mostrando mis documentos médicos. La empleada se preocupó. Esto es grave, señora. Voy a llamar a mi supervisor, dijo nerviosa. El supervisor, un hombre de unos 50 años con lentes, revisó todo minuciosamente. Aquí hay una carta firmada por usted autorizando el cambio, dijo mostrándome el documento. La letra era similar a la mía, pero no idéntica. Esa no es mi firma, estaba en cirugía ese día, insistí. ¿Tiene usted poder notarial otorgado a alguien?, preguntó. No, nunca he dado poder notarial a nadie, respondí. El supervisor frunció el ceño. Esto podría ser fraude, señora Teresa. Vamos a investigar internamente. Mientras tanto, no se puede revertir el cambio sin una orden judicial, explicó. Salí de ahí sintiéndome aún peor. Necesitaba ayuda legal, pero no tenía dinero para contratar un abogado. Recordé que la señora Carmela tenía un sobrino abogado. Le pedí el contacto. El abogado, Mauricio, aceptó recibirme sin cobrar consulta por ser recomendación de su tía. Le conté todo mostrándole los documentos. Él revisó cada papel con atención. Señora Teresa, esto es fraude y abuso de confianza. Su hijo aprovechó su estado de vulnerabilidad para modificar documentos financieros sin su consentimiento real. Tiene caso, dijo con seriedad.
¿Pero qué puedo hacer? No tengo dinero para juicios largos, dije desesperada. Primero vamos a hacer algo más inmediato. Vamos a ir al banco mañana mismo con estos documentos médicos y vamos a exigir que bloqueen cualquier movimiento en su cuenta hasta que se aclare la situación. Usted tiene derecho. Y voy a redactarle una carta formal a su hijo, exigiéndole que devuelva su estatus original como único beneficiario. Si no responde, entonces evaluamos acciones legales más fuertes, explicó Mauricio. Al día siguiente, sábado, fuimos juntos al banco. Mauricio, con su traje formal y su carpeta de documentos, se veía imponente. Pidió hablar con el gerente. La reunión duró 2 horas. Mauricio presentó los reportes médicos, mostró las inconsistencias en las firmas, citó artículos legales sobre fraude bancario. El gerente, un hombre nervioso que sudaba copiosamente, reconoció que había irregularidades. Vamos a bloquear temporalmente la cuenta hasta que esto se resuelva. Lamento mucho esta situación, dijo finalmente. Sentí un alivio inmenso. Al menos Roberto no podría seguir disponiendo de mi dinero libremente. Mauricio redactó una carta legal dirigida a Roberto, exigiendo la reversión inmediata de los cambios y amenazando con acciones penales por fraude, falsificación de firma y abuso de confianza. Esta carta la vamos a enviar por mensajería, con acuse de recibo a su domicilio y a su trabajo, dijo Mauricio con determinación. La carta llegó a Roberto el lunes. Me llamó ese mismo día gritando como loco. ¿Cómo te atreves a amenazarme con abogados? ¿Qué quieres? ¿Arruinar mi reputación? ¿Acabar con mi carrera? Soy tu hijo, por el amor de Dios, vociferaba fuera de control. Eres mi hijo, pero también eres un ladrón que abusó de mi confianza cuando estaba más vulnerable, respondí con voz firme que yo misma no reconocía. No vas a ganar esto, mamá. Tengo mejores abogados que tú, y te vas a quedar sola, completamente sola, porque yo no voy a volver a dirigirte la palabra, amenazó. Prefiero estar sola que rodeada de víboras que me traicionan, dije y colgué. Vanessa me escribió por WhatsApp ese mismo día. El mensaje decía: Señora Teresa, usted está siendo muy egoísta. Ese dinero Roberto lo necesita para nuestro futuro, para cuando tengamos hijos. Usted ya vivió su vida, ya es hora de que piense en los demás. Deje de ser tan mezquina. Leí el mensaje 3 veces sin poder creer semejante descaro. Respondí: el dinero que yo gané limpiando 35 años no es para mantener a gente malagradecida como tú. Si quieren dinero, trabajen como yo lo hice y no vuelvas a escribirme. La bloqueé inmediatamente. Los siguientes días fueron de guerra fría. Roberto contrató un abogado que envió una respuesta absurda, argumentando que yo había dado consentimiento verbal para los cambios y que estaba sufriendo confusión mental postoperatoria. Mauricio respondió con más documentación médica, probando mi lucidez completa y con testimonios de las enfermeras del hospital que certificaban que yo estaba bajo anestesia general el día de los cambios. Si quieres más historias como esta, suscríbete y activa la campana. Comenta desde qué ciudad nos miras. Mientras el proceso legal avanzaba lentamente, yo tomé otras medidas. Fui a un notario público con Mauricio y redacté un testamento nuevo y blindado. En ese testamento dejaba claramente establecido que Roberto quedaba desheredado completamente por ingratitud manifiesta y abuso de confianza. Todo mi patrimonio, lo poco que quedara, se destinaba a una fundación de apoyo a madres trabajadoras que la señora Carmela administraba. Este testamento está protegido con candados legales, señora Teresa. Ni aunque quieran van a poder impugnarlo, me aseguró el notario. También contraté un nuevo seguro de vida pequeño, de 100,000 pesos, que era lo que podía pagar con mi pensión mínima que había empezado a cobrar. El beneficiario era la misma fundación. Y abrí una nueva cuenta bancaria en otro banco donde deposité lo poco que tenía en efectivo. Esta vez sin beneficiarios, solo mía. Pero la verdadera batalla aún no había llegado. Un mes después, recibí una citación judicial. Roberto me estaba demandando por difamación y daño moral, argumentando que yo había arruinado su reputación profesional
al enviarle cartas legales a su lugar de trabajo acusándolo de fraude. Pedía una indemnización de 200,000 pesos. La audacia era increíble. Él me robaba y encima me demandaba a mí. Mauricio se indignó. Esto es una táctica de intimidación, señora Teresa. Quieren asustarla para que retire su reclamo. Pero no vamos a caer. Vamos a contrademandar por fraude, falsificación y daño patrimonial, dijo con los ojos brillando de coraje justiciero. Pero Mauricio, eso va a costar mucho dinero que no tengo, dije preocupada. Me está ayudando su tía como a una hija, señora Teresa. Esto lo voy a hacer pro bono porque su caso es un escándalo y porque usted se merece justicia, respondió el joven abogado. La primera audiencia fue 3 meses después, en agosto. Llegué al juzgado en Coyoacán con Mauricio. Hacía un calor sofocante. Roberto estaba ahí con Vanessa y su abogado, un tipo trajeado y soberbio. Fue la primera vez que veía a mi hijo en meses. Se veía bien, traje caro, reloj de marca, zapatos brillantes, todo pagado con mi dinero, con mi sacrificio, con mi sangre. Vanessa llevaba un vestido de diseñador y bolsa de marca. Me miraron con desprecio, como si yo fuera basura. El juez, un hombre mayor de unos 65 años, escuchó ambas partes. El abogado de Roberto argumentó que yo era una madre manipuladora que quería controlar la vida de su hijo, que sufría de problemas mentales postoperatorios, que los cambios bancarios habían sido consensuados verbalmente. Presentaron incluso un peritaje psicológico falso sugiriendo que yo tenía deterioro cognitivo. Era todo mentira, pura invención. Mauricio destrozó cada argumento con evidencias. Presentó los reportes médicos detallados mostrando que el 19 de abril yo estaba bajo anestesia general, completamente inconsciente. Presentó análisis de firmas hechos por un perito calígrafo que certificaba que la firma en los documentos bancarios no coincidía completamente con mi firma real. Presentó testimonios de las enfermeras Patricia y otras 2 que certificaban mi estado durante esos días. Presentó mi historial médico completo demostrando capacidad mental total y presentó grabaciones de llamadas donde Roberto y Vanessa me amenazaban y admitían implícitamente lo que habían hecho. El juez escuchó todo con atención. Al final de la audiencia dijo: este caso presenta evidencias serias de fraude y abuso de confianza. Se ordena la suspensión inmediata de todos los cambios realizados en cuentas bancarias y pólizas hasta que se resuelva el fondo del asunto. El señor Roberto Ruiz deberá abstenerse de realizar cualquier movimiento con los fondos bajo pena de arresto. Se cita a nueva audiencia en 2 meses para presentación de alegatos finales. Sonó el martillo. Roberto se puso rojo de furia. Esto no se va a quedar así, mamá. Me las vas a pagar. Gritó en pleno pasillo del juzgado delante de todos. Ya me las pagaste tú, Roberto, con tu traición, respondí mirándolo a los ojos sin pestañear. Vanessa me empujó al pasar. Vieja estorbosa, ojalá te hubieras muerto en esa cirugía, siseó cerca de mi oído. Un policía judicial que vio el empujón la detuvo. Señora, contrólese o la saco del edificio, le advirtió. Salí del juzgado sintiéndome victoriosa por primera vez en meses. Mauricio estaba exultante. Lo hicimos, señora Teresa. El juez vio la verdad. Ahora hay que esperar la sentencia final, pero vamos muy bien, dijo, apretando mi mano con afecto. La señora Carmela, que había ido a acompañarme, me abrazó llorando. Qué valiente eres, Teresa. Estoy tan orgullosa de ti, me dijo. Pero Roberto y Vanessa no se rindieron. En las semanas siguientes empezaron una campaña de acoso. Me llamaban a todas horas desde números desconocidos dejando mensajes amenazantes. Te vamos a dejar en la calle, vieja inútil. Nadie te va a creer, todos saben que estás loca. Devuelve el dinero y deja de humillarnos o te va a ir muy mal. Cambié mi número de teléfono. También empezaron a difamarme con familiares lejanos. Primos que no veía hace años me llamaban diciendo: Teresa, Roberto nos contó que te has vuelto muy difícil, que lo acusas de cosas horribles sin razón.
Deberías reconciliarte con tu hijo. Era obvio que les había contado una versión manipulada. Les expliqué la verdad a algunos. Otros prefirieron creerle a él porque Roberto ahora tenía dinero y posición social, mientras que yo seguía siendo la sirvienta pobre. Una noche, 2 meses después de la primera audiencia, alguien rayó la puerta de mi departamento con pintura roja. Escribieron: «Mala madre». Me asusté muchísimo. Llamé a la policía. Vinieron, tomaron fotos, hicieron un reporte. «¿Tiene idea de quién pudo hacer esto?», preguntó el oficial. «Sospecho de mi hijo y su esposa, pero no tengo pruebas», admití. «Vamos a investigar, señora. Mientras tanto, consiga cámaras de seguridad si puede», aconsejó. La señora Carmela me prestó dinero para instalar una cámara en el pasillo. 2 semanas después, la cámara captó a Vanessa llegando a las 2 de la mañana con una lata de pintura en aerosol. Esta vez escribió: «Devuelve lo robado». Tenía pruebas en video. Fui inmediatamente con Mauricio, quien presentó denuncia penal por daños y amenazas. La policía citó a Vanessa. Ella negó todo a pesar del video. Dijo que era un montaje, que yo la odiaba y quería hundirla. Pero el video era claro. El juez en el caso civil vio esta nueva evidencia de acoso y amenazas. Empeoró la situación legal de Roberto y Vanessa. En la audiencia final, en octubre, el juez dictó sentencia. Habiendo analizado todas las pruebas, testimonios y evidencias presentadas, este juzgado determina que efectivamente hubo fraude y abuso de confianza por parte del señor Roberto Ruiz hacia su madre Teresa González. Se ordena la reversión inmediata y total de todos los cambios realizados en cuentas bancarias y pólizas de seguro, regresando al estado original previo al 19 de abril. Se condena al señor Roberto Ruiz a pagar una indemnización a la señora Teresa González por daño moral en la cantidad de 50,000 pesos. Se ordena también una orden de restricción que prohíbe al señor Ruiz y a la señora Vanessa Mendoza acercarse a menos de 100 metros de la demandante bajo pena de arresto. Así lo resuelvo. El martillazo final sonó como música celestial. Había ganado. Había recuperado mi dinero, mi autonomía, mi dignidad. Roberto palideció, Vanessa sollozó teatralmente. Su abogado intentó argumentar algo, pero el juez ya se había retirado. Mauricio me abrazó. «Justicia, señora Teresa. Se hizo justicia», dijo con lágrimas en los ojos. Roberto se acercó cuando salíamos del juzgado. Ya no gritaba, ahora suplicaba: «Mamá, por favor, no hagas esto, soy tu hijo, perdóname. Fue un error. Vanessa me convenció. Yo no quería». Balbuceaba con ojos llorosos. «Roberto, dejaste de ser mi hijo el día que decidiste traicionarme mientras estaba inconsciente luchando por mi vida. Un hijo no hace eso. Un monstruo sí», dije con voz tranquila pero firme. «Te arrepentirás de esto. Nos dejaste sin nada», lloró. «Yo te dejé con educación, valores y oportunidades. Tú decidiste desperdiciarlas por codicia. Ahora vive con las consecuencias», respondí y me alejé sin mirar atrás. Vanessa intentó seguirme gritando insultos. «Vieja miserable, te odio. Ojalá te mueras sola y abandonada», chillaba histérica. Los policías tuvieron que sujetarla. Esa fue la última vez que los vi. Los trámites para recuperar mi dinero tomaron 3 semanas más. Cuando finalmente pude acceder otra vez a mi cuenta completa y vi esos 700,000 pesos ahí, intactos, porque el bloqueo judicial había impedido que Roberto los tocara, lloré de alivio. Era mi vida, mi esfuerzo, mi futuro recuperado. Lo primero que hice fue pagarle a Mauricio, aunque él insistía en no cobrar. «Mauricio, hijo, tú me devolviste la vida. Acepta esto, por favor», dije, dándole 30,000 pesos. Él aceptó conmovido. También le di un regalo generoso a la señora Carmela, que había sido mi ángel guardián en todo esto. Luego, tomé decisiones importantes. Renté mi departamento viejo y me mudé a uno más pequeño, pero más moderno y seguro, en la Colonia del Valle. Invertí parte del dinero en un fondo de retiro seguro.
doné 100,000 pesos a la Fundación de Madres Trabajadoras. Y con el resto, decidí hacer algo que nunca había hecho: vivir para mí. Empecé a viajar. Fui a Oaxaca. Conocí las playas de Puerto Escondido. Visité las pirámides que de niña solo veía en libros. Tomé clases de pintura. Hice amigas nuevas en un club de adultos mayores. Descubrí que la vida no se había acabado a los 62 años. Apenas estaba comenzando una nueva etapa. Un año después del juicio, estaba en un café en La Condesa cuando vi a Roberto. Venía caminando por la calle con aspecto descuidado, ropa arrugada, barba sin rasurar. Me vio, pero agachó la cabeza y siguió caminando. Supe después por conocidos mutuos que Vanessa lo había dejado cuando ya no hubo dinero fácil. Se había ido con otro hombre con mejor posición económica. Roberto había perdido su trabajo por el escándalo legal y estaba trabajando en un puesto menor. La rueda de la fortuna había girado. No sentí placer por su desgracia. Sentí tristeza por el hijo que pudo haber sido y no fue. Pero también sentí paz. Paz de haber defendido mi dignidad, de haberme respetado a mí misma, de no haber permitido que me pisotearan. Hoy, 2 años después de esa cirugía que casi me cuesta todo, vivo tranquila. Sigo trabajando unas horas a la semana, no por necesidad, sino porque me gusta sentirme útil. Tengo amigas que me quieren, tengo proyectos que me ilusionan, tengo paz en el corazón. Roberto intentó contactarme hace 6 meses. Me envió una carta larga pidiendo perdón, diciendo que había entendido su error, que quería reconstruir nuestra relación. La leí 3 veces. Lloré, pero no respondí. Algunas heridas son demasiado profundas. Algunas traiciones son imperdonables. No guardo odio, pero tampoco puedo fingir que no pasó nada. Aprendí que el amor de madre no puede ser ciego ni incondicional hasta el punto de permitir el abuso. Aprendí que poner límites no es desamor, es amor propio. Aprendí que la familia no es solo sangre, es también respeto, lealtad y reciprocidad. Aprendí que nunca es tarde para defenderse, para reclamar justicia, para reconstruir la vida. A todas las madres que están pasando por traiciones familiares, que sienten que ya no pueden más, que creen que están solas, les digo, no están solas. Tienen valor, tienen derechos, tienen la capacidad de salir adelante. No permitan que nadie, ni siquiera sus propios hijos, las pisen. Busquen ayuda, denuncien, defiendan lo que es suyo. La dignidad no tiene precio y la justicia, aunque tarde, llega. Y a los hijos ingratos que abusan de sus madres, pensando que nunca habrá consecuencias, les digo, la vida cobra. Tarde o temprano, la vida cobra. Y cuando estén viejos y necesiten el amor que hoy desprecian, recordarán con amargura las oportunidades que perdieron. Yo seguiré adelante, disfrutando cada día que Dios me regala, rodeada de personas que realmente me valoran, sintiendo el sol en la cara y sabiendo que defendí mi honor hasta el final. Porque soy Teresa González, 64 años, madre trabajadora, luchadora incansable, y nadie me quita esa dignidad. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que más personas aprendan. Comenta desde qué ciudad nos miras, y si quieres que contemos más historias como esta, suscríbete y activa la campana.